Hola, hola, mis queridos amigos de Gloria Ortega, hazlo con pasión. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. ¿Cómo están, amigos? 12:20 del mediodía, esperando realmente con todo mi corazón que cada uno de ustedes se encuentren con bien, ustedes, sus familiares de salud. Todavía estamos en un rico veranito, así que hay que disfrutar al máximo, siempre con una mentalidad y una actitud positiva, mis queridos amigos, a pesar del entorno y del contexto. A disfrutar el sol. Hoy salí en la mañana a hacer mis compras y vi que el sol estaba hermosísimo y el cielo azul y las nubes blancas, y qué rico realmente poder disfrutar de la naturaleza, el poder disfrutar del sonido de las olas. Ayer mi cuñado fue y me envió el video, qué rico, qué relajante realmente estas cosas que no nos cuestan nada y que podemos practicar el aprender. ¿Saben qué? A, a ver, a visualizar la naturaleza como una terapia tan maravillosa que realmente nos ayuda a cada día a poder relajarnos, distensarnos, y no nos cuesta ni un sol. ¿Cómo están? Quien les habla es la magistra Gloria Ortega, especialista, coach de vida y por supuesto consultora del desarrollo de personas, aquí en vivo y en directo con ustedes, ingresando a sus hogares, acompañándoles en esta pandemia desde el año pasado, buscando por supuesto servirles y ayudarlos a través de estos temas que considero realmente son importantes, porque nos van a ayudar en este proceso que estamos viviendo nosotros, nuestras amistades, nuestra familia, nuestros amigos. Así que espero que te pueda servir este tema, así como cada tema que he venido compartiendo en todo este tiempo. Así que si es la primera vez que te conectas conmigo, te animo a inscribirte en mi canal YouTube. En mi canal de YouTube están todos mis videos que desde el año pasado he venido compartiendo de forma gratuita, así que anímate, te animo a empoderarte, a desarrollarte, a prepararte. Así que tómate el tiempo ahora, si es que lo tienes. De pronto estás desempleado, pues tienes que formarte, tienes que conocer, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Así que te animo a que puedas activar la campanita de mi canal de YouTube y por supuesto por acá, por mi fanpage Gloria Ortega, hazlo con pasión. Siempre animándolos y motivándoles cada mañana para que salgamos adelante, seguir y no descansar y no desmayar. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? Un abrazo, un fuerte abrazo virtual a la distancia, realmente esperando con todo mi corazón que todos se encuentren bien. Escríbanme cómo se encuentran, díganme, por favor, me gustaría saber. Espero realmente que se encuentren bien ustedes y sus familias. ¿Qué tal su fin de semana? Espero que hayan podido disfrutar, un poco relajarse. Yo les cuento que el día de ayer me relajé bastante. Para mí fue, gracias a Dios, pude relajarme porque necesitaba hacerlo, ¿verdad? Que les conté que tuve también un desgaste emocional la semana pasada, pero ayer fue un día para mí bastante relajador, reparador y ahí trabajando siempre nuestra mentalidad. Y saben que hoy quiero hablarles justamente sobre eso. Les voy a tocar un poquito sobre la neurobiología, que tiene que ver con el estudio del cerebro. ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque el impacto que tenemos emocional parte de acá. Y ahora se los voy a estudiar cómo la ciencia nos muestra que efectivamente somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos, y hay un impacto de las noticias negativas, de las cosas que muchas veces vemos y que de repente nos puede... ¿Por qué es que nos genera, nos paraliza? ¿Por qué es que nos genera una herida en el alma? ¿Por qué se considera, se genera un trauma en nuestras vidas muchas veces en el día a día? Pues todo está comprobado científicamente y todo empieza aquí. Así que por favor, pasa la voz. Hoy voy a hablar sobre el impacto del trauma y al final les voy a dar algunas indicaciones preventivas para justamente evitar y contrarrestar justamente el caer y lacerarnos a través de un trauma, ¿verdad? Así que comparte esta transmisión en vivo, por favor, pasa la voz a tus familias, a tus compañeros, toma asiento, prepárate un refresco para que puedas obviamente estar tranquila y puedas concentrarte estos 30 minutos a lo mucho que voy a ingresar y voy a compartir con ustedes. Nada, gracias a mis amigos de LinkedIn, de YouTube, de Instagram, del Facebook, de Twitter. Muchísimas gracias por seguirme, por su confianza, por la recomendación a mis servicios. Muchas gracias, porque las personas me llaman y me escriben referidos justamente de ustedes, y realmente estoy muy agradecida a ustedes por confiar en mi trabajo, en mi especialidad, en mi profesionalismo, y que
créanme que el anhelo y el deseo de mi corazón es, si es que tú necesitas ayuda, por supuesto, ayudarte. Cuenta conmigo, no estás solo, así que si necesitas la ayuda de un profesional o conoces de alguien que necesite la ayuda de un profesional porque está pasando este tipo de situaciones, por favor, llámame, escríbeme, cuenta conmigo, que estoy para acompañarlos y ayudarlos en medio de esta situación. Les cuento que el día miércoles voy a hablar sobre el estrés, ¿sí? El miércoles, porque hay muchas personas que en este momento no solamente es el desgaste emocional, sino que también sienten el estrés, pero voy a focalizarlo mucho en el estrés laboral. Así que, ¿por qué? Porque sea que estés trabajando de forma presencial o de forma virtual, se está generando por el contexto bastante estrés. Así que miércoles voy a volver a tocar este tema, así que ya saben, los espero, compartan, pasen la voz, y el día viernes, si Dios lo permite, voy a hablar sobre el duelo, ¿sí? Sobre la segunda parte del duelo, porque lamentablemente entiendo que también hay muchas personas que están viviendo este proceso triste y muy doloroso que es la muerte en sus familiares, y quiero acompañarles y darles algunas herramientas y explicarles en qué consiste, y para que no se sientan solos, ¿sí? Así que el viernes voy a hablar sobre eso, así que ya saben, si estás interesado sobre el tema o quieres prepararte al respecto, porque siempre es bueno, mis queridos amigos, estar preparados, así que el día viernes los espero a la misma hora. Así que bien, sin mayor preámbulo, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Entonces, a ver, en primer lugar, vamos a hablar sobre el desarrollo de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí es que nace justamente el tema y la conceptualización del trauma. Nuestro cerebro, mis queridos amigos, se desarrolla desde la parte inferior, dentro, hasta la parte superior, y de adentro hacia afuera, desde el día en que nacimos. Mira qué interesante, ¿eh? Desde la parte inferior hacia la superior y de adentro hacia afuera, desde el primer momento que nacimos hasta nuestra muerte. Siempre se ha desarrollado así y permanecerá de la misma forma. Lo que significa, ¿qué significa esto, Gloria? Que la base del desarrollo de nuestro cerebro es la supervivencia. Miren qué interesante, ¿eh? ¿Y por qué me permito hacer una pequeña introducción de esto para hablar propiamente del trauma? La base del desarrollo, repito, de nuestro cerebro es la supervivencia. Esto es, nuestro cerebro ha sido diseñado, creado para darnos ese latido, ese significado que es el sobrevivir, el sobrellevar. ¿Qué cosa? Nuestra vida. Y esto se ve reflejada en cada una de las áreas, porque ustedes saben que el cerebro es como una máquina, una herramienta tan poderosa que tiene diferentes áreas, así como nuestro organismo tiene pues el corazón, los pulmones, el riñón, el hígado. De la misma forma, nuestro cerebro tiene diferentes áreas en nuestros cerebros encargadas de las respuestas de la supervivencia. Y estas son las que se desarrollan primero. Mira qué interesante cómo la ciencia ha ido investigando que el área de la supervivencia es lo primerito, desde bebés, desde pequeños, desde niños, desde infantes, que se desarrolla en el ser humano. Y siempre recibirán la nutrición en primer lugar y la energía para su crecimiento constante, mientras esta sea obviamente. Y el área emocional, vamos entrando a lo nuestro, la memoria y el área emocional de nuestro cerebro, ojo, porque a veces creemos que, Gloria, emoción es mi corazón. No, nuestras emociones está aquí. Por favor, escúchenme, préstenme mucha atención. Y es por eso que está estrechamente luego ligado al comportamiento que una persona tiene cuando, por ejemplo, está enferma o tiene COVID. Escúchenme, la memoria y el área emocional de nuestro cerebro se desarrolla de manera secundaria. La conexión emocional resulta muchas veces difícil si estamos viviendo en supervivencia. Mira qué interesante, cómo la ciencia nos dice que la conexión emocional resulta muchas veces difícil, compleja, si estamos viviendo en ese momento un sentido de supervivencia. Y esto es lo que exactamente sucede con las personas que están con COVID.
¿Qué pasa con estas personas? Viene y en el cerebro se generan miedos y se generan temores, y esto muchas veces nos puede paralizar. ¿Por qué? Porque comenzamos a pensar en la muerte, comienzan a bombardearnos en la mente pensamientos de que me voy a morir o que la persona se va a morir, y esto hace que todo nuestro cerebro y nuestras emociones comiencen a luchar ¿en qué? En un sentido de supervivencia, de querer seguir viviendo. Pero hay algunas personas que tienen ese mayor deseo y ganas conscientemente de querer poder seguir viviendo, pero otras no. Y otras se desmoralizan y otras fácilmente se bajonean. Y esto hace que nuestro sistema inmunológico, señores, baje. Finalmente, se desarrolla nuestro cerebro cognitivo. Mira, el ser pensante, ¿eh? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que ¿quién se desarrolla primero? Las emociones, antes que el ser cognitivo, el pensamiento. Mira qué interesante. Por eso es que nuestras emociones, el miedo, el temor, cuánto nos paraliza y por cómo puede ser tan poderoso y tan fuerte. Una persona tendrá dificultades para poner en uso la capacidad de resolución, escúchame, de problemas si está en un modo de supervivencia. ¿Ves qué les digo, señores? Y esto así dice la ciencia y el estudio. Puede que tome algunas buenas decisiones, pero seguirán siendo decisiones de supervivencia. Vuelvo a repetir, dice que una persona tendrá dificultades para poder hacer uso de su capacidad de resolución, o sea, la parte si está en modo de supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos esa mala respuesta, cuando vienen esas noticias y nos abruman, muchas veces nuestras emociones, como les decía, se captura a nuestro ser pensante y hace que muchas veces nos llenemos de nervios, de ansiedad, de depresión, de estrés, de pánico, de fatiga, y etcétera, etcétera. Y esto no nos ayuda a pensar como debiéramos de hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues aquí todas, acá está pues el cerebro, el cerebelo, el tálamo, ¿no? La corteza y cada una de estas áreas, ¿no? El hipotálamo, donde se encuentra allí muy estrechamente ligado la amígdala, y es en la amígdala donde se encuentra el cerebro emocional. Y es justamente el que muchas veces captura, ¿saben a cuál? Al neurocortés, al ser pensante, a esa área donde nos permite pensar para no bloquearme y no gritar y no desesperarme y no desmayarme. La captura. Por eso cuán importante, y miren cómo es que realmente esto de la amígdala, esta área poderosa del cerebro donde se encuentran nuestras emociones, muchas veces se queda congelada o están peleando ¿con quién? Con la ser pensante. Y es por eso que son ellas las que regulan, ¿no? Todas las funciones de nuestras emociones. Y esto, ¿quién lo dice? El estudio de la neurobiología. Puesto que la cerebro, neuronas, ¿verdad? Biología de nuestro organismo está estrechamente ligada con la respuesta al trauma, mis queridos amigos. ¿Y dónde es que nace el trauma, Gloria? ¿O dónde se genera, mejor dicho, dónde se hace el impacto del trauma? Mis queridos amigos, en el hipotálamo. En esa área del cerebro donde se encuentra obviamente toda la sensibilidad y allí se genera esta respuesta del trauma en nuestro cerebro. Entonces, esto hace que haya un impacto en nuestro sistema nervioso. Y es por eso que cuando estamos, cuando tenemos un trauma o cuando hemos escuchado noticias negativas de una muerte o cuando escuchamos la noticia negativa de que estamos enfermos de cualquier tipo de enfermedad, nuestro comportamiento cambia. Nuestras emociones se alteran. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso es impactado. Y esto hace que, por ejemplo, nuestras pupilas se dilaten, ¿no? Que por ejemplo tengamos nuestra saliva comience a inhibirse, se seca, o hace que por ejemplo y así hay diferentes sintomatologías, ¿no? De la ciencia que se comienzan a sentir y generar en nuestro cuerpo. Nuestro corazón comienza a latir más. ¿Qué pasa? Entonces nuestro pulmón, ¿por qué es que muchas veces los pulmones se dilatan, amigos? Justamente por este impacto.
Por eso es importante, nuestro hígado también es afectado. Entonces, por eso es importante que tengamos previsión y tomemos cuidado al respecto de ello, porque aún nuestro sistema digestivo, muchas veces cuando recibimos esta mala noticia, no tenemos ganas de comer, ¿cierto o no? ¿Les ha pasado? ¿Por qué? Se nos va el apetito, porque es el impacto del sistema nervioso que está estrechamente controlado con todos nuestros órganos de nuestro cuerpo, tiene un impacto. La glucosa, por ejemplo, se genera, se estimula el hígado, la secreción de la adrenalina. Nos ponemos más ansiosos, más activos y no sabemos qué hacer. Y hay por eso que personas que, por ejemplo, se pueden desmayar con esta respuesta. Entonces, somos seres humanos y la neurobiología nos muestra muy claramente cómo es el impacto del trauma en el ser humano. Si el trauma forma parte de la neurobiología de la persona, ¿qué papel puede desempeñar, por ejemplo, el trauma propiamente? Y es por eso que es importante prepararnos, porque hay un impacto del trauma en las personas. Ahora, esto muchas veces no son solamente al día de hoy, porque nos puede la muerte generar un trauma, sino que muchas veces tenemos traumas de nuestra niñez, experiencias infantiles, adversas, que muchas personas lamentablemente hemos vivido. Hemos experimentado por la separación de nuestros padres, porque papá le pegaba a mamá físicamente, porque a nosotros nos agredían, nos insultaban, y todas esas cosas que generan heridas del alma y que generan traumas que muchas veces pasan los años, pero no podemos gestionarlas. Y esto hay un estudio de un psicólogo Kaiser que hace todo ese estudio y que dice que definitivamente hay muchísimas personas que viven y que experimentan este tipo de traumas desde la niñez. Estas experiencias abarcan el maltrato, los problemas domésticos, el abandono, ¿no? Y se analizan los efectos a largo plazo, queridos amigos. Estas experiencias infantiles adversas nos marcan muchas veces para toda la vida. Por eso, cuán importante es la responsabilidad de ser padres, de curarnos a nosotros mismos, de buscar un especialista cuando sabemos que de repente somos personas muy agresivas, somos personas muy hirientes o por otro lado, que tengo una sensibilidad muy insegura, que no he aprendido a amarme a mí misma, que me desvaloro a mí misma, que caigo fácilmente en depresión. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo. Cuando tú veas ese tipo de situaciones, es que tú tienes que tomar alerta porque algo está pasando. Y tenemos que tomar medidas al respecto para no solamente hacernos daño a nosotros mismos, sino también hacer daño a nuestros familiares. Porque lo que sucede es eso, que cuando un adolescente ya es un joven, es un adulto y forma una familia y viene con traumas desde su niñez, muchas veces estas traumas y estas heridas sin gestionarse se van a volcar en patrones en sus demás hijos. Y vamos a hacer daño a nuestros hijos. Sí, muchas veces sin querer, porque ¿quién quiere hacer daño a nuestros hijos? Nadie, pero lo hacemos. Entonces, la adversidad muchas veces lamentablemente empieza desde la temprana edad y tiene efectos duraderos. Como por ejemplo puede haber incluso de manera orgánica lesiones cerebrales, traumáticas, ¿no? Fracturas, ¿verdad? Quemaduras. Podemos hablar también de la depresión, ¿no? Como ya en el impacto mental, porque así como hay un impacto orgánico del cerebro, también puede haber un impacto, y ciertamente lo hay mental, como la depresión, amigos, como la ansiedad. Tú tienes personas que se deprimen fácilmente y que no están deprimidos una semana, un mes, 2 meses, sino que duran más de 6 meses, y eso no es normal. O porque hay personas ansiosas, cualquier cosa, se ponen tranquila, mujer, tranquila, se ponen ansiosas. ¿Por qué? Porque no será que habrán vivido algún tipo de traumas en su niñez. ¿O por qué crees tú que hay personas que luchan fácilmente con la idea del suicidio? Ligera y fácilmente. También podemos hablar de enfermedades infecciosas, ¿no? Que nos pueden, como por ejemplo el embarazo indeseado, la muerte o enfermedades crónicas como el diabetes, como el cáncer, o incluso comportamientos de riesgos como el alcohol, como el ser adicto a las drogas, como ser adictos al sexo, pero de una forma adictiva. Y la adicción no es bueno, mis queridos amigos.
Si me lo permite, la otra semana voy a ver si les comparto este tema de la adicción. De repente tiene un adicto al alcohol y cambia, por supuesto, su comportamiento, hay un impacto. Y muchas veces, como les vuelvo a repetir, estos son efectos de ¿qué? De traumas que hemos vivido en el pasado, en nuestra niñez, la inseguridad, ¿no? El hecho de que no podamos estudiar, no podemos concentrarnos, o no puedo tener un estudio, Gloria, porque soy una persona muy voluble, muy insegura, o no me concentro, no puedo estudiar, y muchas veces pensamos y decimos, no sirvo para los estudios, y no es que no sirves, sino que algo está pasando. ¿No? Algo está sucediendo, algo ha sucedido. Entonces es importante poder identificar, porque esas experiencias traumáticas de nuestras infancias nos pueden estar marcando. Ahora, ¿cómo puedo identificar, Gloria, los síntomas del trauma? ¿Hay síntomas? Por supuesto que sí. Y por favor, si tienes lápiz y papel, anota para ti, para poder hacer un autoanálisis, de repente algún familiar, algún amigo que conoces, para poder estar alertas y mirar, más aún en este contexto difícil que nos está tocando vivir. Por ejemplo, una de las características de las sintomatologías del trauma es las memorias intrusivas, son sobresaltos, clásico, el sobresalto. Una persona que fácilmente se sobresalta, pesadillas, desesperanza, ese sentimiento de desesperanza, la falta de concentración que les acabo de mencionar, el insomnio. Es otra característica de la depresión, de la ansiedad, cuando una persona no puede dormir, está despierta y no descansa sus horas que debiera. ¿Qué más? La insensibilidad, la pérdida de interés, característica de una persona depresiva, ya no tiene interés de nada. Todo eso genera el trauma. ¿Qué más? Irritabilidad, está constantemente molesta, fastidiada, enojada. La depresión es una sintomatología del trauma, de traumas que podamos tener. ¿Qué más, Gloria? El poco o nada interés, como les mencionaba, conductas autodestructivas. Cuando una persona está traumatizada por alguna situación que haya vivido en su pasado negativo, puede generarse incluso conductas autodestructivas, de hacerse daño a sí mismos. Y esto es tan interesante. Cuidado, amigos, cuando veas a alguna persona que está deprimida, por favor, ya les he dicho, no los dejen solos, porque estas personas incluso pueden hacerse daño a sí mismas. Así que es importante no abandonarlos, ¿sí? También una persona cuando tiene traumas puede hacer abuso excesivo de sustancias, las adicciones que les mencionaba hace un momento. Otro síntoma de las personas con traumas son trastornos en la alimentación. ¿Por qué la bulimia? ¿Por qué? ¿Por qué la anorexia? ¿Por qué? ¿Tú te has puesto a pensar? No es normal. Ustedes saben muy bien que la bulimia y que la anorexia son enfermedades psicológicas. Y muchas veces, ¿por qué? Porque son que nacen de traumas que han tenido, algo que han experimentado en algún momento de su vida. Y estos generan ¿qué cosa? Por ejemplo, trastornos alimenticios. No nos alimentamos a las horas o como debiéramos, no queremos alimentarnos o nos alimentamos de forma excesiva. No es normal. El dolor crónico, los dolores de cabeza, cuidado con esos dolores de cabeza que son insoportables, que constantemente sufres. ¿Qué pasa? Ojo, hazte ver con un especialista, no es normal. No es normal que estemos sufriendo constantemente de dolores de cabeza, más aún cuando son agudos. Algo está pasando, no es normal, ¿de acuerdo? El agobio emocional, que les hablaba, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? El hecho de sentirme agobiado emocionalmente siempre, sentirme sufrida, sentir que soy una persona desgraciada, que siempre voy a vivir infeliz. Es una pena, me acabo de acordar que conversaba con un cliente la semana pasada y ella me contaba de su mamá y me decía, Gloria, mi mamá siempre me decía que nunca fue feliz. Mi mamá me decía que siempre ella no sabía qué era ser feliz, ella siempre había sufrido y siempre lloraba, siempre se sentía así. ¿Me escuchas? Esto es real, señores, y es muy delicado. Hay personas que se sienten así, hay personas que se sienten infelices, desdichados, es agobio emocional porque hay traumas.
Hay traumas. ¿Qué más? Ataques de pánico. Hay personas que, por ejemplo, hay cuarentena o hay tal cosa y se agarran con un ataque de pánico que se encierran, que no quieren salir de una forma desproporcionada. ¿De acuerdo? Vergüenza es otro síntoma del trauma. Cuando una persona de repente ha sufrido una violación, muchas veces tiene vergüenza de su cuerpo. Muchas veces tiene vergüenza de la intimidad y de tantas cosas. O el odio a sí mismos es otro síntoma del trauma, ¿no? El odiarse, el no aceptarse, el no amarse, el no valorarse, el no verse como una persona importante, sino que se odia a sí misma y es por eso que se hacen daño. Todas estas son síntomas, espero que hayas anotado, del trauma. Podría seguir enumerando porque hay traumas que se generan, yo les decía, en los niños en la etapa preescolar, en niños en la primaria, niños o ya en la preadolescencia y en la adolescencia, en la secundaria. Y hay toda una características de situaciones que esto de acá ya en temas de niños y adolescentes, espero darlo en una otra sesión, sí, porque ahora quiero enfocarme básicamente en los adultos, pero sí, como padres, como familiares, como cuidadores, tenemos que estar prevenidos y tener muchos cuidados, porque el trauma cambia la perspectiva de uno al mundo. Mira qué interesante. Y es por eso que hay personas pesimistas que tienen una actitud negativa siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? No es normal, queridos amigos. Por lo general, cuando una persona vive en un entorno familiar tóxico, violento, se vive así. Cuando el papá insulta, habla siempre lisuras, golpea y todas esas cosas, el niño va creciendo así. Y esa perspectiva de la vida se cambia, porque el trauma lo cambia. Ahora, el trauma también cambia la forma de pensar de uno, ¿se dan cuenta? Mira cuánto puede lacerarnos y hacernos daño si no sabemos remediar, hacer uso y gestionar, buscar ayuda, porque es posible, ¿eh? Ojo, Gloria, ¿es posible sanar un trauma? Por supuesto que sí es posible, señores. Por supuesto que es posible, pero tenemos que buscar ayuda de un especialista. El trauma puede tener un impacto a largo plazo en la memoria semántica, emocional y procedimental. Cuando hablo semántica es cognitivo, emocional, emociones y procedimental, comportamiento, señores. Cómo el trauma puede impactar a largo plazo nuestra forma de pensar, nuestras emociones, de gestionarlas o no, y mi comportamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer, Gloria? Tengo que ser consciente. El primer paso para poder ayudarme y poder sanar estas traumas y heridas del alma, en primer lugar, es ser conscientes. Aprender a ser coherentes, a darme cuenta si estoy haciendo algo que es desproporcionado, que por el común de las personas no lo hacen. ¿Por qué yo siempre lo hago? ¿Por qué siempre respondo así? ¿Por qué siempre soy así? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo controlarme? ¿Qué está pasando? Importante mantenerse alerta y ser consciente de nuestros propios sentimientos, de nuestras propias emociones, de nuestras propias reacciones y hablar con otras personas especialistas para el apoyo al respecto. Además, también lo que podemos hacer es atender, ¿sí? Tenemos que atendernos a nosotros mismos, a nuestras propias necesidades físicas, espirituales, emocionales, mentales y aceptar el apoyo. Esto es algo importante, amigos, porque a veces pasa que no creemos, no estoy bien. No, a mí no me pasa nada, no, esto no es conmigo y a veces nos negamos a nosotros mismos y a veces no buscamos ayuda o no sabemos recibir ayuda. De repente nuestros familiares quieren buscar ayuda para nosotros, pero nosotros nos negamos, pero nosotros no lo aceptamos y eso no es bueno, porque allí no se puede hacer nada. Yo siempre digo, yo puedo ayudar a las personas, pero si la persona no se permite ayudar, yo no la puedo ayudar. Para yo poder ayudar a alguien a salir de un trauma, a salir de alguna área de mejora, es importante que la persona de su propia voluntad quiera.
Yo no te voy a obligar a trabajar conmigo. Yo no te voy a obligar a hacer algo que tú no quieres. Tú tienes que aceptar el apoyo y tienes que aceptar que tú necesitas ser atendido, que tienes necesidades físicas, espirituales, emocionales, mentales, que necesitas ser sanadas y ser ayudadas. Entonces, esos son los pasos prácticos que tenemos que hacer para poder ayudar a las personas o para podernos ayudarnos a nosotros mismos a curar nuestro trauma. Todo parte de una decisión de nosotros, de conciencia, de mirarnos a nosotros mismos, de darnos cuenta. Pero también podemos, por ejemplo, los padres, familiares o nosotros, para poder ayudar o darnos cuenta, comprender un poco más sobre el trauma. El trauma puede afectar a otras funciones básicas, como yo ya les mencionaba, el sueño. Como el sistema nervioso es impactado, hay un impacto y hay un cambio en el sueño. Yo, Gloria, por lo general dormía mis 7, 8, 9 horas. Ahora no puedo. Ahora cada 2, 3, 4 horas me levanto. Cuidado, no es normal. El sueño alterado, la motivación, Gloria, yo tenía deseos, ganas de seguir viviendo, quería alcanzar mis sueños, mis metas, mis objetivos. Ahora no tengo motivación. Ahora no tengo ganas de seguir viviendo. No quiero seguir adelante. Cuidado con ello. Características de personas traumadas, características de personas depresivas. O también puede ser en el ámbito espiritual, en el ámbito de las relaciones. No me quiero relacionar, no me encierro, me enclaustro, no quiero saber nada de nadie, no me importa, no quiero salir, no quiero seguir disfrutando la vida, pierdo el interés. El trauma afecta el cerebro y el cuerpo. Mira qué interesante, no solamente afecta a nuestro cerebro, también afecta el cuerpo. Por eso, Gloria, una vez más, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasos prácticos puedo yo hacer para mí misma o para las personas de repente que estoy cuidando o que están en mi entorno y que necesitan ayuda para poderse curar del trauma? Bueno, lo que podemos hacer es, en primer lugar, defender la sobrevivencia del trauma, defendiendo al sobreviviente del trauma. O sea, me explico, es importante que nosotros ayudemos a las personas que están viviendo por un cuadro de duelo, por un cuadro de trauma, por algún cuadro de depresión, que les ayudemos a animar, a motivar. ¿Para qué? Para que ellos quieran seguir adelante, para que ellos quieran seguir viviendo. Porque yo ya les he dicho, en primer lugar, lo primero que tenemos que impactar es que hay personas que pierden sus sueños, pierden sus ilusiones, ya no quieren seguir viviendo, se abandonan a sí mismos. Y nosotros no podemos permitir eso. Y tú y yo, si es que Dios no quiere, en algún momento nos dan esa noticia de que estamos enfermos, tenemos COVID, acuérdate de esto, por favor. Lucha, defiende tu vida. Aquí y aquí, no te paralices, sigamos luchando, sigamos buscando sobrevivir. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros familiares que de repente se encuentran en esta tarde, de pronto, en medio de esta situación. Animarlos, motivarles con palabras de aliento, con palabras de ánimo, con mensajes motivadores, positivos, bíblicos, que nos ayuden, que nos levanten el ánimo. Otra cosa que podemos hacer también es escuchar atentamente las palabras de la persona y observar su comportamiento. Y si nosotros somos las personas, es escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo cosas que no debo decir. Yo nunca he dicho esto, Gloria. ¿Por qué? Porque pensamos lo peor, vuelvo a repetir. Muchas veces pensamos y ¿saben qué? Comenzamos a decir cosas que no debiéramos de decir. Entonces, mucho cuidado. Y por otro lado, nuestro comportamiento, lo que hacemos. Yo les digo que las personas traumáticas pueden hacerse daño a sí mismos. Pero es importante cuidar. ¿Por qué me quiero golpear? ¿Por qué me hago estas cosas? Yo misma me quiero golpear, agarrar algo. Y eso no está bien. ¿Qué más? Prepararlos, ¿sí? Para los gatilladores o eventos desencadenantes, por supuesto, porque pueden haber mayores situaciones complejas y es importante por eso, mis queridos amigos, que estemos preparados. Es importante, por ejemplo, acompañar la simple presencia, amigos, la simple presencia de una persona para una persona que está enferma, que está en duelo o que está traumatizada, que está deprimida, es importante, es consolador, es valioso.
Sé que ahora no podemos estar presencialmente unidos, ¿no? De acuerdo, pero podemos hacerlo de forma virtual. Tenemos el celular, mandemos mensajes, mandemos audio, mandemos videos, hagamos llamadas, generemos, animemos, motivemos a las personas que lo necesitan. Por favor, es importante brindar nuestro apoyo, consolación, ánimo, motivación. Nuestra presencia anima a las personas que están buscando sobrevivir y sobrellevar una situación difícil. Además, esto es importante porque eso genera paz y eso, la presencia de las personas va a ayudarnos, nos va a motivar, porque las personas necesitan que nosotros estemos con ellos, que alguien se preocupe por ellos. ¿Saben qué pasa? Que cuando una persona está deprimida, cuando una persona está enferma con COVID, muchas veces lo que pasa es que las personas se sienten solos, amigos, y no podemos permitir que se sientan solos. Ellos nos necesitan y necesitan saber que nosotros nos preocupamos por ellos y que ellos no tienen que preocuparse por nada. Díganle: no te preocupes por nada, yo te voy a ayudar. No te preocupes por tus hijos, ellos están bien. No te preocupes por esto, yo voy a ver por eso. No te preocupes, y digámosles, ¿por qué? Porque una vez más, el cerebro, en la mente de estas personas, lo que pasa es que todo es fatalismo, todo es preocupación y todo es problema. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a decir: no te preocupes, tranquilo, confía, tú preocúpate en sanarte. Tú preocúpate en salir de esto. Tú preocúpate en seguir adelante, en seguir viviendo. Y nosotros por eso tenemos que estar allí. La presencia compasiva de las personas es sanadora, es reparadora en un proceso de duelo. Es importante que paso a paso empecemos a ayudar. No cambiemos lo que pasó. No podremos cambiar, amigos, lo que pasó. Ojalá quisiéramos que de repente una persona a quien amamos y de repente ya no está aquí, estuviera aquí, pero no podemos hacer. No cambiamos lo que pasó, pero demostramos que nos importa lo que les está pasando. Mira qué interesante. Yo no puedo cambiar, porque no soy Dios, no puedo cambiar las circunstancias, pero sí puedo demostrarte lo importante que eres para mí. Pero sí puedo demostrarte que entiendo tu dolor, que entiendo tu preocupación, que entiendo tu situación, que entiendo tu forma de pensar ahora inmersa en esta situación, que entiendo tu comportamiento ahora en medio de esta situación. Tenemos que decirle esto y tenemos que demostrarle a esas personas que nos importa y que entendemos lo que está pasando y por qué se siente como se siente. ¿Sí? Para que esa persona encuentre consolación, para que esa persona se sienta que estamos llevando sus cargas, que no está sola, para que le generemos paz y le ayudemos en esta lucha por la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona entra en un trauma, muchas veces pues, se puede generar incluso crisis. Y estas crisis, por ejemplo, la muerte nos puede llevar a crisis, señores. Una enfermedad nos puede llevar a crisis mentales, emocionales. Y esta crisis es pues una sensación abrumante, abrumadora, que como les digo nos paraliza, que no nos deja pensar. No pensamos, no estamos en nuestros 5 cabales, no estamos oxigenando el cerebro y no nos ayuda a ver más allá. Solamente veo lo que miro aquí, pero no miro más allá. Me roba mi futuro, me roba mi visión, me roba por eso mis objetivos, mis sueños de seguir viviendo y mis metas, porque esta sensación nos abruma. Y por eso cuán importante es hablar de esto, de la salud emocional. Cuán importante es, porque no solamente es el impacto físico que mi cuerpo está luchando con este COVID, con este virus, sino que es ese impacto mental y emocional que la persona sufre en esa situación. Y esta crisis es tener, por ejemplo, una reacción, sí, de alguna manera normal, a una situación anormal. Mira qué interesante, ¿eh? Esa crisis que incluso una persona puede estar teniendo porque de repente perdió un ser amado, porque de pronto se enteró que tiene esta enfermedad,
y tiene una reacción de repente de esta u otra forma, de alguna manera es normal, porque no estamos, señores, capacitados muchas veces o preparados para recibir una mala noticia como es la muerte. Nadie quiere esperar eso y por supuesto que nos va a impactar. Por supuesto que vamos a llorar y nos va a doler. Es normal que reaccionemos así. Es normal muchas veces en primera instancia la negación, es normal muchas veces que en primera instancia pueda gritar y tantas cosas, porque cada persona reacciona de diferente forma, pero es normal, porque la situación que se está viviendo es anormal, porque la situación que se está viviendo no es cotidiana, no es común, no estamos acostumbrados a esto. No es normal que escuchemos y que estemos viviendo en medio de tanta muerte y que tantas personas estén muriendo. No es normal. Por consecuencia, nuestras reacciones en medio de situaciones así de abrumantes puede ser una reacción normal. Y esas son las crisis que podemos estar viviendo o que podemos vivir. Al validar la crisis, empezamos a sanar. ¿Cómo puedo sanar, Gloria? Aceptando lo que me está pasando, aceptando que esto es real, que no quiero vivirlo, sí, pero que es real. Y yo tengo que aceptar la muerte, aceptar esta enfermedad, aceptar este divorcio, aceptar esta separación, aceptar esta situación. Para poder empezar a sanar, tengo que empezar con la aceptación de lo que está pasando. Lo que no es, definitivamente lo que una crisis no es pues obviamente una psicoterapia, ¿no? Es importante aprender a poder entender y canalizar. Además, ¿qué podemos hacer, Gloria, frente a una crisis, frente a un trauma? Primeros auxilios psicológicos. Hay primeros auxilios, así como hay primeros auxilios para físico, para el cuerpo, también hay primeros auxilios. Por ejemplo, puede ser el tema de levantarnos, de animarnos, de motivarnos, de mitigar el estrés, ¿no? De estabilizarnos emocionalmente, y esto no es de la noche a la mañana, es del día a día. Conectar con las personas, o sea, no aislarnos, recibir el apoyo, por supuesto, de un profesional especialista que nos pueda motivar y que nos pueda ayudar a poder salir de este deterioro emocional, de esta incapacidad que muchas veces tenemos de forma continua. Porque sí, las reacciones psicológicas en medio de las crisis y del trauma se van a presentar. Y es por eso que nosotros necesitamos ayudas, tanto mental como emocionalmente, para que nuestra conducta cambie, para no hacernos daños a nosotros mismos. También es importante hacer actividades físicas, ya les he dicho siempre, hagamos deporte, caminemos en cuanto podamos. Y también es importante que tengamos un primer auxilio emocional, pero también espiritual, de no perder la fe, de creer en Dios, de hacer oraciones. No sé si tú estás acostumbrado, por ejemplo, a hacer ayunos, vigilias, confiar en el Creador. Este es el tiempo, porque señores, somos seres biológicos, somos seres psicológicos, pero también somos seres sociales y espirituales. Y el impacto de este tipo de situaciones es en esos 4 ámbitos: biológicamente, psicológicamente, socialmente y espiritualmente. Y es por eso que nosotros tenemos que actuar. Tenemos que reaccionar y tomar acción para contrarrestar esas crisis, para contrarrestar ese trauma, bruscos que nos pueden paralizar, nos pueden generar estrés, nos pueden generar pánico, un duelo patológico, trastornos, desórdenes. Entonces, para eso, mis queridos amigos, para retener esa impulsividad, esa negación, de pronto, porque son mecanismos muchas veces de defensa que tenemos nosotros como seres humanos, la agresividad, son mecanismos que no es correcto muchas veces, pero son reacciones que las personas generan, la regresión, la represión, racionalización de las cosas, el fantaseo, comenzamos a fantasear. Hay personas que en medio de esa situación fantasean y comienzan a generar cosas que no son reales, ¿verdad? Entonces, todos estos mecanismos de defensas que generamos, tenemos que contrarrestarlos. Y finalizo con esto.
Para eso, mis queridos amigos, tenemos que ser voces de bienestar para las personas. Y nosotros mismos, mis queridos amigos, tenemos que hacer uso de ayuda psicológica, ayuda mental, ayuda emocional con los profesionales, ayuda espiritual. Es importante recordar y entender que los traumas tienen un impacto biológico desde que nacemos. Puede fallarnos. Entonces, también hay un impacto psicológico en la forma de pensar. Por eso es importante tomar conciencia, por eso es importante tener pensamientos buenos, positivos, bíblicos, animadores. Por eso es importante aprender constantemente. Y qué bueno que estás tú escuchándome en esta tarde porque estás formándote. Y es importante siempre estar motivados, no dejes de motivarte. Es importante, mis queridos amigos, en el aspecto social, interrelacionarnos. No nos alejemos, señores, acompañémonos, motivémonos. Y en el parte y en el ámbito espiritual, no menos importante, últimamente y finalmente, es importante que nos animemos, que percibamos las cosas desde el lado positivo, que comenzamos a tener una perspectiva y una actitud de la vida y del mundo que trasciende de una forma positiva, no negativa. No nos abrumemos, no nos dejemos vencer. Somos seres y el cerebro, acuérdense, empecé diciéndoles que el cerebro fue creado para la sobrevivencia. Así que hagamos uso de nuestro ser cognitivo y de nuestro cerebro para sobrevivir. Y no para decir que esto se acabó y que todos nos vamos a morir y que yo... Pensemos, luchemos, defendamos la vida y sigamos creyendo y viviendo que es posible salir juntos adelante. Así que tomemos acción, cuida tu mente, cuida tus pensamientos. Siempre, en el lugar y donde y cómo estés, cuida tus emociones. No te permitas la tristeza porque te puede llevar a la depresión. No te dejes desbordar por el enojo, la ira, porque te puede llevar a hacer cosas que pueden hacerte daño tanto a ti como a tus seres amados. Así que, mis queridos amigos, espero que puedan poner en práctica esto que hemos aprendido el día de hoy. Hay un impacto del trauma, pero como podrán ver, es posible poder hacer frente si somos conscientes. Todo empieza en nosotros. Y si necesitas la ayuda de un especialista, por favor, escríbeme, llámame y con todo gusto voy a ayudarte a poder sobrellevar y a salir de esta situación o de alguna persona que quizás conoces. Muchísimas gracias, mis amigos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Que tengan un bonito inicio del mes y también de la semana, porque hoy es 1 de marzo, así que empezamos un nuevo mes con fe, con mucha esperanza que vamos a poder salir adelante. Piensa así, piensa que vamos a salir adelante y que este virus no nos va a detener, no nos va a matar, no nos va a acabar. Piensa así. Piensa que vamos a salir adelante de la ayuda de Dios y con mucha fe, confiando en nuestro Creador que nos ama y que es bueno y que no es malo. No pensemos que no pensemos que Dios es malo. Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es nuestra esperanza y Dios nos va a ayudar y Dios puede hacer milagros para que tú y yo podamos ser sanos, poder estar sanos y para que nuestra familia esté sana. Créelo con todo tu corazón, créelo. Hoy más que nunca necesitamos la trascendencia. Hoy más que nunca necesitamos creer que nos puede librar a ti y a mí y a toda nuestra familia de todo este mal. Yo lo creo y te invito a ti a creer con todo tu corazón. Cuídense mucho, Dios los bendiga. El día 11, la otra semana, 11 y 12, jueves y viernes, tengo un taller para adolescentes. Así que si estás interesado en que tus adolescentes puedan sobrellevar este tiempo duro y difícil, si ves algún comportamiento incorrecto, algo alerta que no está bien en tu adolescente, escríbelo en mi taller. Será la próxima semana, jueves y viernes a las 4 de la tarde. El costo de las 2 sesiones es de 90 soles. Así que anímate, inscribe a tu sobrino. Dios los bendiga, cuídense, señores. Un abrazo, gracias por su confianza y recomendaciones. Nos vemos el miércoles a la misma hora con el tema el estrés. Así que pasa la voz, el estrés laboral. Un abrazo, bendiciones. Gracias.